Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Hoy vamos a hablar de algo que creo que a muchos de nosotros nos resuena profundamente, algo que a veces se queda guardado en el silencio, pero que emerge en momentos de introspección o incluso en declaraciones inesperadas. Vamos a adentrarnos en una confesión muy personal y a la vez universal, la de Can Yaman y su deseo de vivir sin pensar. ¿Qué significa realmente esto? ¿Es una utopía, una liberación, o quizás una forma de evasión? Prepárense porque vamos a desgranar esta idea, a ver qué hay detrás de esas palabras y a reflexionar juntos sobre qué podría implicar para nuestras propias vidas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras conversaciones. Empecemos. Cuando escuchamos a alguien, especialmente a una figura pública como Can Yaman, decir algo tan contundente como «quiero vivir sin pensar», inmediatamente surgen preguntas, ¿verdad? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Está cansado de la presión mediática, de las expectativas, de la constante evaluación de cada uno de sus movimientos? ¿O tal vez es algo más profundo, una búsqueda de paz interior, una especie de retorno a un estado más instintivo, más puro? Piensen en ello por un momento. Vivir sin pensar. Suena casi como algo de película, ¿no? Una especie de estado zen perpetuo. Pero en la realidad, nuestros pensamientos son una parte fundamental de quiénes somos, de cómo navegamos el mundo, de cómo aprendemos, creamos y nos conectamos. Entonces, cuando alguien anhela dejar de pensar, ¿qué es lo que realmente está anhelando? Podríamos interpretar esta frase de Can Yaman desde varias perspectivas. Por un lado, está la idea de liberarse de la carga mental. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con información, con exigencias, con comparaciones. Nuestras mentes trabajan sin parar, analizando, juzgando, planificando, preocupándose. Este torbellino de pensamientos puede ser agotador, generar estrés, ansiedad, e incluso bloquear nuestra capacidad de disfrutar el momento presente. Así que cuando dice «quiero vivir sin pensar», quizás lo que realmente busca es esa sensación de ligereza, de despreocupación, de estar simplemente en el aquí y ahora, sin el peso de la reflexión constante. Es como si quisiera quitarse de encima la armadura de la sobreanalización para poder sentir la vida de una manera más directa, más visceral. Otra interpretación podría ser la búsqueda de la espontaneidad. Los pensamientos a menudo nos llevan a la planificación excesiva, a la duda, a la autocrítica. Queremos hacer algo pero pensamos en las posibles consecuencias, en lo que dirán los demás, en si somos lo suficientemente buenos. Y al final, a veces, nos quedamos paralizados. Vivir sin pensar, en este sentido, sería actuar por impulso, dejarse llevar por la intuición, por el deseo del momento sin el filtro del miedo o la inseguridad que tantos pensamientos negativos pueden generar. Imaginen por un instante la libertad que sentirían si pudieran actuar sin esa voz interna que cuestiona todo. Sería como volver a ser niños, cuando la vida se experimentaba con una curiosidad pura y una audacia sin límites. Pero, ¿es realmente posible vivir completamente sin pensar? Desde un punto de vista biológico y cognitivo, nuestros cerebros están diseñados para pensar. Es nuestra herramienta principal para la supervivencia, para la resolución de problemas, para la comprensión de nuestro entorno. Si dejáramos de pensar por completo, caeríamos en un estado de inconsciencia, de no existencia. Por lo tanto, lo más probable es que cuando Can Yaman expresa este deseo, no se refiera a una ausencia total de pensamiento, sino a un control o una reducción de la rumia mental, de los pensamientos intrusivos, de las preocupaciones constantes que no aportan nada productivo. Es una forma de decir, quiero menos ruido mental y más paz. Pensemos en la presión que recae sobre una figura pública. Cada aspecto de su vida puede ser analizado, criticado, idealizado o demonizado. Las redes sociales son un campo de batalla de opiniones, y la vida privada se convierte a menudo en un espectáculo público. Para alguien que está constantemente bajo los focos, el peso de esos pensamientos externos, de esas proyecciones, puede ser abrumador. Vivir sin pensar podría ser un anhelo por silenciar esas voces, tanto las internas como las externas, y reconectar con su propia esencia, con sus verdaderos sentimientos y deseos, sin la interferencia constante de la opinión ajena o de las autocríticas desmedidas. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Qué sucede cuando uno logra, aunque sea por momentos, ese estado de no pensar?
Se habla mucho de la meditación y el mindfulness como herramientas para alcanzar una mayor claridad mental y una reducción de la actividad mental desordenada. En estas prácticas no se busca eliminar los pensamientos, sino observarlos sin juzgar, dejarlos pasar como nubes en el cielo. Al no aferrarnos a ellos, al no darles demasiada importancia, su poder para perturbarnos disminuye. Quizás Kanyaman está buscando ese tipo de control, esa capacidad de no dejarse atrapar por sus propios pensamientos. Imaginemos cómo sería un día en su vida si pudiera aplicar este deseo. Despertar y simplemente sentir la energía del día sin la preocupación de qué hacer, qué decir, cómo lucir. Caminar por la calle y observar la belleza del entorno sin la autocrítica sobre su propio cuerpo o su propia imagen. Interactuar con las personas de una manera más genuina, sin la ansiedad de impresionar o la necesidad de complacer. Sería una experiencia de una intensidad y una autenticidad completamente diferentes. Este deseo de vivir sin pensar también nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios patrones de pensamiento. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en ciclos de preocupación por el futuro o de rumiación sobre el pasado? ¿Cuántas oportunidades perdemos por miedo a equivocarnos, por exceso de análisis? La mente, cuando no está entrenada, puede convertirse en una jaula. Y la confesión de Kanyaman, en este sentido, puede ser un catalizador para que muchos de nosotros nos cuestionemos nuestros propios hábitos mentales. ¿Estamos permitiendo que nuestros pensamientos nos controlen, o estamos aprendiendo a controlarlos? El concepto de vivir sin pensar también se relaciona con la idea de la autenticidad. Cuando pensamos demasiado, a menudo tratamos de ajustarnos a las expectativas, a lo que creemos que deberíamos ser. Dejamos de lado nuestras verdaderas pasiones, nuestros deseos más profundos, porque no encajan en el molde preestablecido. Vivir sin pensar, en su forma más pura, sería actuar desde el ser, desde la verdad interior, sin la distorsión de la mente racional que tantas veces nos aleja de nosotros mismos. Es como si dijera, quiero sentir mi verdad y actuar desde ahí, sin filtros intelectuales. Por supuesto, es importante ser realistas. La vida moderna, con su ritmo acelerado y sus complejidades, exige un cierto nivel de pensamiento. La planificación, la reflexión, el análisis son necesarios para navegar por ella. Pero quizás la clave no esté en eliminar el pensamiento por completo, sino en encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre la acción y la reflexión, entre la espontaneidad y la previsión, entre escuchar a nuestra mente y escuchar a nuestro corazón. Y es precisamente en esa búsqueda de equilibrio donde podemos encontrar la aplicación práctica de este deseo. Para nosotros como espectadores, esto podría significar tomarse un tiempo para desconectar del ruido digital, para dedicar momentos a actividades que no requieran un gran esfuerzo mental, pero que sí nutran el alma, pasear por la naturaleza, escuchar música, pasar tiempo con seres queridos sin la necesidad de una agenda apretada. Pequeños actos que nos permitan respirar, sentir y simplemente ser. Este deseo de vivir sin pensar no es un signo de debilidad, sino más bien una expresión de una profunda aspiración a la libertad y a la autenticidad. Es un llamado a reducir el ruido innecesario para poder escuchar la música de la vida. Y aunque la ausencia total de pensamiento sea una quimera, la búsqueda de una mayor paz mental y de una conexión más profunda con el presente es un objetivo perfectamente alcanzable y sumamente valioso. En resumen, la confesión de Kanyaman de querer vivir sin pensar nos abre una ventana a la complejidad de la experiencia humana. Puede interpretarse como un anhelo por liberarse de la carga mental, por abrazar la espontaneidad, o por silenciar la presión externa e interna. Si bien la eliminación total del pensamiento es imposible, la búsqueda de un mayor control sobre nuestra mente, de una reducción de la rumia y de una conexión más profunda con el presente es un camino hacia una vida más plena y auténtica. Este deseo nos invita a reflexionar sobre nuestros propios patrones mentales y a buscar un equilibrio que nos permita navegar la vida con más ligereza y consciencia. Además de las interpretaciones ya mencionadas, es crucial considerar el contexto específico de una figura pública como Kanyaman. La constante exposición mediática, la idealización y la crítica, la presión por mantener una imagen determinada, todo esto genera un torbellino de pensamientos que pueden ser abrumadores. No es solo su propia mente la que trabaja sin parar, sino también la de miles de personas que opinan, juzgan y proyectan sus propias expectativas sobre él. En este sentido, el deseo de vivir sin pensar podría ser un grito de auxilio, una súplica por recuperar su espacio mental privado, un anhelo por desconectar del constante escrutinio y reconectar con su yo más auténtico.
Aquel que no está definido por los flashes de las cámaras o los comentarios en las redes sociales. Podríamos pensar en este deseo como una forma de minimalismo mental. Así como el minimalismo en la vida busca reducir posesiones materiales para enfocarse en lo esencial, el minimalismo mental buscaría reducir la sobrecarga de pensamientos innecesarios para enfocarse en la experiencia presente, en las emociones genuinas, en las acciones significativas. En un mundo saturado de información y estímulos, donde la multitarea se ha convertido en la norma, la capacidad de concentrarse en una sola cosa, de estar plenamente presente, es un bien escaso y valioso. El deseo de Kanyaman podría ser una manifestación de esta búsqueda universal de una mayor atención plena. Es interesante contrastar esta idea con la percepción popular de que el éxito o la fama traen consigo una vida de despreocupación. Sin embargo, para muchos, la vida bajo los reflectores implica una presión constante y una vigilancia incesante, lo que puede llevar a un estado de alerta perpetuo, a una hipervigilancia que se traduce en una actividad mental frenética. Vivir sin pensar en este contexto podría significar la aspiración a un estado de relajación, de poder bajar la guardia, de no tener que estar siempre en modo de defensa o de actuación. Sin embargo, también debemos ser cautelosos con la romantización de esta idea. Si bien la búsqueda de paz mental es loable, la erradicación total del pensamiento no es el objetivo. Nuestros pensamientos son el motor de la creatividad, del aprendizaje, de la resolución de problemas. Son la base de nuestra identidad y de nuestras relaciones. La clave no está en dejar de pensar, sino en cómo pensamos. ¿Nuestros pensamientos nos impulsan o nos paralizan? ¿Nos liberan o nos encadenan? El deseo de Kanyaman, más que una renuncia al pensamiento, es una invitación a transformar nuestra relación con él. Pensemos en la figura de un artista o un atleta en su momento cumbre. A menudo se describe que están en la zona, un estado de flujo donde la acción y la conciencia se fusionan, donde los pensamientos se vuelven intuitivos y fluidos. No están pensando en cada movimiento, sino que están siendo el movimiento. Este estado de flujo podría ser una manifestación práctica de lo que Kanyaman anhela, una conexión más profunda entre su ser y su accionar, una experiencia de vida donde la acción surge de una fuente más pura y menos mediada por la duda o la autoevaluación constante. La frase también resuena con conceptos filosóficos y espirituales milenarios que buscan la trascendencia del ego y la mente racional para alcanzar un estado de mayor conexión con el universo o con el yo superior. Tradiciones como el budismo o el taoísmo enfatizan la importancia de la quietud mental, de la observación desapegada de los pensamientos. Si bien Kanyaman no necesariamente se está refiriendo a un camino espiritual en ese sentido, su declaración podría tocar fibras similares de una búsqueda de paz y autenticidad más allá de las complejidades de la mente racional. Y es aquí donde reside la universalidad de su confesión. Muchos de nosotros, en la vorágine de nuestras vidas cotidianas, nos sentimos abrumados por la cantidad de información, las responsabilidades, las expectativas sociales y personales. El deseo de vivir sin pensar es, en el fondo, un deseo de alivio, de simplicidad, de poder experimentar la vida con mayor frescura y espontaneidad. Es el anhelo de liberarnos de las cadenas invisibles que a menudo nosotros mismos construimos con nuestros propios pensamientos. La clave, como decíamos, no es eliminar el pensamiento, sino educar nuestra mente. Esto implica desarrollar la autoconciencia para reconocer cuando nuestros pensamientos nos están sirviendo y cuando nos están obstaculizando. Implica aprender a discernir entre pensamientos constructivos y destructivos, entre preocupaciones legítimas y rumiaciones inútiles. La confesión de Kanyaman nos anima a todos a reflexionar sobre nuestra propia mente ruidosa y a preguntarnos si estamos siendo esclavos de nuestros pensamientos o si hemos aprendido a ser sus maestros. En este sentido, su declaración se convierte en un llamado a la práctica activa de la salud mental. No se trata de una solución mágica, sino de un compromiso con el autocuidado y el autoconocimiento. Esto puede manifestarse de diversas maneras, desde técnicas de meditación y mindfulness, hasta la terapia psicológica, pasando por actividades creativas que nos permitan canalizar nuestras energías mentales de forma productiva, o simplemente darse permisos para desconectar y disfrutar de momentos de ocio sin culpa. Es importante recalcar que el objetivo no es alcanzar un estado de no pensar literal, sino un estado de mayor control y ecuanimidad mental. Se trata de aprender a manejar nuestros pensamientos de tal manera que no dicten nuestro estado de ánimo ni nuestras acciones. Es un proceso de aprendizaje continuo, de ensayo y error, pero la recompensa es inmensa,
una mayor paz interior, una mayor capacidad para disfrutar del presente y una vida más auténtica y alineada con nuestros verdaderos valores. Así, la confesión de Can Yaman, lejos de ser una mera anécdota de una celebridad, se erige como un espejo en el que muchos de nosotros podemos vernos reflejados. Nos recuerda que la búsqueda de la serenidad mental es un anhelo humano profundo y compartido. Y nos impulsa a considerar cómo podemos, en nuestras propias vidas, empezar a caminar hacia ese deseado estado de vivir sin pensar, o mejor dicho, de vivir con una mente más serena, más enfocada y más libre. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión de hoy. Ha sido un viaje interesante desgranar estas palabras y ver qué significados tan profundos pueden esconder. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca la frase, quiero vivir sin pensar? ¿Han sentido alguna vez este deseo? ¿Qué estrategias usan para calmar su mente o para vivir más en el presente? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y estoy seguro de que sus experiencias y reflexiones enriquecerán mucho nuestra conversación. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y sigamos teniendo estas charlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.